a veces se tienen los valores inversos o la comprensión de algunos asuntos es al contrario. ¿Quién es débil en la fe? Saludos y bendiciones, bienvenidos. Para quien se acerca por aquí por primera vez, yo soy Leonardo Gómez, director del Ministerio Yahwista Nazareno Casa de Restauración, un ministerio de enseñanza y de proclamación bíblica. Y hoy tenemos un nuevo estudio bíblico, los débiles en la fe. Lo vamos a basar el tema en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Bien, vamos a analizar según la Sagrada Escritura quién es un débil en la fe. Para poder entender mejor este concepto, debemos comenzar por definir, según el trasfondo lingüístico de las Sagradas Escrituras, que debe ser el fundamento de nuestra exposición. Vamos a buscar entonces en ese trasfondo lingüístico bíblico las palabras fe y débil. A mí siempre me ha parecido importante buscar los sentidos, conceptos de la palabra, las definiciones de las palabras para poder más o menos acercarnos más a el hecho concreto y real de lo que se quiere decir en la enseñanza bíblica. La etimología entonces de las palabras, comenzando por la palabra fe, buscando en el diccionario Strong, nos encontramos con una palabra griega que dice pistis. Y finalmente esta palabra termina significando, como pueden ver en pantalla para no leer todo lo que dice allí, en síntesis significa esta palabra o se traduce como fe, fidelidad o fiel. Luego, para conocer el equivalente hebreo de la palabra griega pistis, vamos a considerar el versículo 11 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Allí dice, desde luego, es evidente que por la ley nadie se declara justo delante de Elohim, porque el justo vivirá por la fe. Este texto es una cita literal del libro del profeta Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. Que según la versión de la Reina Valera contemporánea dice, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Y aquí es importante considerar la frase o el concepto arrogante, arrogancia. Entonces, aquella persona que no es recta, digamos, aquella persona cuya actitud no es recta, es arrogante. Entonces, invirtiendo el orden de la redacción de esta porción de la escritura es arrogante aquel cuya alma no es recta. Muy bien, vamos a ver en el texto de la versión hebrea esta palabra que es equivalente a la palabra pistis y es la palabra emuná. La palabra emuná en el texto hebreo la podemos encontrar aquí, en esta parte. Ahí está la palabra emuná y aquí la palabra que se traduce como fe es emuná y en el diccionario Strong desde el hebreo, entonces esta viene siendo la equivalente a la palabra griega pistis, ¿no? Tenemos entonces una palabra griega pistis, tenemos una palabra hebrea emuná para referirnos a lo que viene siendo fe, fidelidad, fiel, y ahora vamos a ver lo que significa emuná. También se viene significando fe, fidelidad, fiel, firme o firmeza y otra cantidad de cosas que están acá, pero aquí están las equivalencias más cercanas a la palabra pistis. Entonces, luego de ver estas dos palabras, estos dos términos que se traducen en las escrituras como fe, el problema es que cuando una palabra tiene tantas variantes, bien sea en el hebreo o en el griego, y se escoge solamente una para siempre traducir, que es la palabra fe, entonces muchas veces, dependiendo del contexto, se le roba sentido a lo que en el texto griego o hebreo quiere decir y se interpreta muy subjetivamente por el lector lo que allí en la escritura quiere decir. La palabra
pistis o la palabra emuná no significa siempre única y exclusivamente fe. Más bien habla de fidelidad, de firmeza, habla de seguridad. Por eso es que es importante considerar los términos desde el lenguaje escritural. Además de la palabra fe, tenemos entonces en las escrituras, en griego, la palabra que se traduce como débil, como está escrito aquí. Y significa estar débil. Estar débil, dice que en cualquier sentido, también enfermar, débil, debilitar. Entonces, aquí nos quedamos solamente con la palabra en griego porque, bueno, básicamente estamos analizando un texto de las escrituras nazarenas o conocidas como el Nuevo Testamento. Sigue diciendo el documento. Ahora sí, podemos comenzar a buscar la respuesta a la pregunta, ¿quién es débil en la fe? Y vamos a seguir considerando entonces Romanos 14. Hemos basado el origen de este tema en Romanos 14:1 y vamos a avanzar aquí. Dice Romanos 14:1, reciban al que es débil en la fe. Esta es una palabra de el Shaliach o enviado, apóstol, Pablo, hablando a las comunidades en Roma y les dice, reciban al que es débil en la fe. Lo cual deja una puerta abierta a inferir que quizás fue necesario dar esta instrucción porque quizás había alguna situación, no lo sabemos exactamente, solo basado en este texto, pero quizás, pienso yo, habría una situación de dificultad para recibir al débil en la fe en estas comunidades. Porque vamos a ver ya en lo adelante ciertas características de los débiles en la fe que dificultan la comunión armoniosa entre hermanos. Entonces Pablo le dice, reciban al que es débil en la fe. Nos llama entonces aquí a ver que Pablo está hablando de aceptación. Una de las cosas difíciles con el débil de la fe es la aceptación de parte de ellos. Y luego entonces la instrucción es a ellos recibirlos. Pero dice claramente, no para contender, no para contender. No es la contienda una práctica correcta, adecuada entre las comunidades de fe. Y mucho menos para contender sobre opiniones. Aquí el punto está, opiniones de los débiles en la fe que producen contiendas. Lo primero que debemos considerar aquí es que no debería existir, no debería haber contienda entre los hermanos en la fe por opiniones personales, porque cada uno es libre de tener sus propias opiniones. El débil en la fe se basa en opiniones personales. El débil en la fe, entonces, muchas veces comienza contiendas basadas más que todo en su razonamiento, en sus propios razonamientos. Entonces, aquí no se trata de la escritura en sí misma, sino de las opiniones que pueda tener el débil en la fe, interpretando las escrituras. Romanos 14:2, porque hay quien tiene fe para comer de todo. Fe también es confianza, seguridad es confianza. Romanos 14:2 nos dice, porque hay quien tiene fe para comer de todo. Pero el que está débil come solo verduras. Vamos a ver lo que está diciendo Pablo a los romanos. Quien tiene fe, o hay quien tiene fe para comer de todo. Pero el que está débil come solo verduras. Y aquí vamos a ver en un momento algunas cosas importantes de considerar o de acotar, de aclarar. Vamos por los momentos a quedarnos solo con el texto. Repetimos, Romanos 14:2. Porque hay quien tiene fe, porque hay quien tiene seguridad, porque hay quien tiene confianza para comer de todo. Pero el que está débil, por ser débil, prefiere comer solo verduras. Luego el versículo 5 del mismo capítulo 14 de Romanos dice, hay quien considera un día mejor que otro, mientras que para otro cualquier día es bueno. Y sigue diciendo Pablo que cada uno esté convencido en su propia mente. Ahora, esto que voy a decir en adelante es importante para hacer esta acotación sobre lo que Pablo está diciendo. En este capítulo, Pablo diserta básicamente sobre dos temas que
al parecer, eran controversiales para el momento. Así como al parecer había cierta dificultad para recibir a los débiles en la fe en las comunidades de Roma, también al parecer estos eran dos temas controversiales del momento: los alimentos y los días especiales. Pero aún así establece un principio que, a mi juicio, puede ser aplicado a muchos otros temas además de estos. Es decir, puntual y literalmente, cuando hablamos de interpretación bíblica, cuando hacemos exégesis, cuando estamos aplicando la hermenéutica, si nosotros queremos ser estrictos, aquí única y exclusivamente los temas que está hablando Pablo son los alimentos y los días especiales. Pero desde aquí se puede desprender una regla aplicable también, o un principio aplicable también a otros temas de las Sagradas Escrituras, lógicamente. Entonces, una vez más, aquí debo decir que no se trata de los alimentos prohibidos ni de los días festivos establecidos por la Torá. Esta es una de las primeras acotaciones que quiero hacer. Pablo no está diciendo comer de todo lo que la persona considere, que tiene fe para comer cualquier cosa. Aquí está hablando de todo alimento no prohibido explícitamente por la Escritura. Si Pablo estuviera diciendo que se puede comer lo que la gente quiera, estaría dejando de lado los preceptos bíblicos que establecen alimentos impuros y prohibidos para el consumo del pueblo de Yahweh. Entonces, Pablo no está hablando de alimentos prohibidos por la Torá. Pablo está hablando de alimentos que no son prohibidos por la Torá, como comer carne, y que otros que son débiles en la fe prefieren ser vegetarianos. Entonces, sin que se molesten los que han decidido ser vegetarianos, la Escritura llama, o Pablo dice literalmente, débiles en la fe a los que no tienen confianza para comer carne, sino que deciden comer solamente vegetales. Eso lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. ¿Ok? Entonces, no debemos perder de vista el contexto de las palabras de Pablo, que comienza diciendo que esto es un asunto de controversia sobre opiniones o interpretaciones que tienen cada persona. En toda comunidad religiosa, en todo grupo religioso, en toda iglesia, asamblea o sinagoga, como sea, dígame, entre los judíos, ¿cuántas opiniones no hay? Si usted lee el Talmud, va a ver todas las opiniones diversas que tenían los rabinos, de los cuales se desprende todo lo que está en el Talmud. Opiniones, interpretaciones. Bueno, el hombre es libre de opinar, de pensar, de interpretar lo que quiera. Pero el problema es que cuando estas opiniones son producto de controversia, es decir, cuando generan controversia. Y esto es lo que han hecho los teólogos cristianos y los teólogos en general cuando interpretan y enseñan que Pablo está dando libertad a los creyentes para comer lo prohibido, para desestimar los días festivos considerándolos comunes, y eso sería ir en contra de lo establecido en la Torá. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, no debemos caer en el error de pensar que Pablo está dando libertad para comer lo que quieran y para escoger el día que quieran y establecerlo como días festivos. Según la Torá, hay alimentos prohibidos y según la Torá hay días establecidos para Moedim o tiempos señalados, como ya hemos venido estudiando constantemente aquí en este ministerio y en este canal. Entonces, una vez más reitero, Pablo está hablando y disertando y estableciendo normas o instrucciones sobre lo que tenía que ver con los debates por opiniones personales sobre el tema de los alimentos y de los días especiales. Y está tratando de llevar a armonizar, llamar a la convivencia, a la armonía en las comunidades de fe, para que se reciba a estas personas que las define Pablo como débiles en la fe y que eran generadores de controversia. Quienes generaban las controversias, según lo que estamos viendo, eran los débiles en la fe. Por eso era que, infiero yo, se hacía necesario dar esta instrucción, recíbanlo. Porque una persona que es contenciosa, una persona que genera controversia, una persona que ya vamos a ver sus rasgos, que Pablo llama débil en la fe, es difícil
estar en comunión con él o con esa persona. Reciban al débil en la fe, pero no caigan en contiendas. Básicamente eso es lo que está diciendo Pablo. Se infiere que los débiles en la fe son contenciosos, recíbanlos en la comunidad de hermanos, pero no caigan con ellos en contienda. Entonces, desde esa perspectiva, ¿quién es débil en la fe? Vamos a ver características. El débil en la fe es aquel creyente que duda sobre la práctica de muchas cosas. Repito, comenzando porque el débil en la fe es aquel creyente que duda, porque la fe es seguridad, la fe es confianza. Entonces, un débil en la fe es alguien que duda, porque la duda es contraria a la seguridad y a la confianza. ¿Y sobre qué duda? Duda sobre la práctica de muchas cosas. Cosas que no están explícitamente prohibidas por la Escritura, por la Torá. O sea, hay gente que duda sobre cosas que la Escritura, la Biblia no dice por ninguna parte que estén prohibidas o que sean pecado. Pero esa persona tiene la duda. Entonces, tiene esa duda por tener una mentalidad prejuiciosa muchas veces, basada en una formación religiosa, un adoctrinamiento basado en dogmas de las instituciones religiosas. Por eso es que aquí siempre estamos diciendo religión institucionalizada. No me cansaré de utilizar este término porque es una definición muy exacta de lo que es la organización humana distinta a la comunidad de fe bíblica, la que encontramos en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, las instituciones religiosas adoctrinan a las personas y como consecuencia, o la adoctrinan en base a dogmas que traen como consecuencia formación mental de una ideología prejuiciosa. Prejuicios, genera prejuicios sobre distintos aspectos de cosas que no están explícitamente prohibidas en las Escrituras o en la Torá, pero la persona, por esa mentalidad prejuiciosa, duda sobre ciertas cosas o prácticas. Entonces, los dogmas de las instituciones religiosas, que llamo yo la religión institucionalizada, ha producido en estas personas, les ha hecho sentir la necesidad de cumplir con un canon moral de procedimientos y requerimientos que solo son en realidad mandamientos y tradiciones de hombres. Entonces, yo hago un contraste entre dos conceptos que son totalmente opuestos. Por un lado está la espiritualidad y por otro lado está la espiritualidad está relacionada con la santidad y la santificación, y por otro lado está lo que se define como la religiosidad. Entonces, espiritualidad versus religiosidad. La religiosidad es esa forma de ideología y de práctica que genera un canon moral de procedimientos y requerimientos que son simplemente mandamientos y tradiciones de hombres, normas y costumbres. Normas y costumbres establecidas por los hombres, especialmente los líderes religiosos que conducen instituciones religiosas. Son sus normas que establecen en los grupos. Usted va a cualquier grupo religioso y va a encontrar cosas que allí se practican o que se establecen como reglas que son particulares de cada uno y que no son mandamientos escriturales, sino que es una regla, una norma que se basa en una interpretación, en una opinión particular de los líderes de ese movimiento o grupo religioso que les establece a sus adeptos, a sus miembros, cumplir con esa norma. Porque para ellos es una verdad, es una doctrina que debe poner en práctica. Colosenses 2, 21 y 22 nos dice: no uses, ni gustes, ni toques. Eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso. Y son mandamientos y doctrinas de hombres. De lo que está hablando Pablo a los colosenses en el capítulo 2, versículos 21 y 22, es de lo que les estoy hablando yo en este momento. Mandamientos y doctrinas de hombres que los débiles en la fe tienen como base y fundamento de sus prácticas y que generan o constituyen como decimos aquí en esta parte,
un canon moral de procedimientos. Eso es como usted revisa, por ejemplo, en el judaísmo, lo que llaman la halajá. La halajá judía es un canon de procedimientos de cómo los rabinos dicen que los judíos tienen que aplicar los preceptos y mandamientos de la Torá. Cuando usted revisa todo ese canon de requisitos, normas, tradiciones, rituales, se va a encontrar que, bueno, en su mayoría todo es pura interpretación rabínica de los hombres que dirigen a las comunidades judías y que han hecho ya históricamente, generación tras generación, un canon que consideran como que vino del cielo y que Yahweh estableció eso y que debe ser así. Que incluye cosas como cómo te levantas de la cama, que con qué pie te levantas, que cómo te lavas las manos. Bueno, una cantidad de cosas desde el mismo momento en que la persona abre los ojos en la cama y se despierta en la mañana hasta que va a la cama nuevamente en la noche, cumpliendo una cantidad de requisitos, procedimientos, requerimientos, que yo considero que eso es una esclavitud completamente. Estar esclavizados a unos rituales y a unos dogmas y ese tipo de cosas es lo que yo llamo pura religiosidad. La espiritualidad tiene mucho más que ver con una relación muy íntima, personal y escritural de la persona con el Creador, sin la intervención ni la intermediación de líderes religiosos ni de dogmas religiosos. La pura y única exclusivamente escritura. Entonces, el débil en la fe tiende a juzgar todo por el canon que se ha establecido, el canon moral, juzga todo como mundanalidad, que es una palabra muy utilizada en los círculos, sobre todo conservadores, círculos religiosos conservadores. Mundanalidad. Mundanalidad. Cuando yo comencé en el camino de la fe bíblica, desde antes en realidad, desde antes de comenzar en el camino de la fe bíblica, yo escuchaba a los cristianos evangélicos predicar en la calle y el mundo y la mundanalidad eran elementos muy comunes en la predicación. Yo, de hecho, antes de convertirme a la fe cristiana, ya veía el contraste entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Pero nunca entendí yo, porque me adoctrinaron así los predicadores en la calle, que muchas de las cosas que ellos llamaban mundanalidad, realmente la escritura no los prohibía ni los llama así. Así que cuando yo llego a la iglesia cristiana, ya yo venía adoctrinado por los predicadores que anunciaban el evangelio de esa manera. Ya yo venía entonces con la idea, es decir, inclusive como la mayoría de las personas decían, no, yo cuando yo ya esté preparado para dejar esto, dejar, porque ir a la iglesia y convertirme al evangelio era sinónimo de prohibiciones y dejar de, porque todo era mundanalidad. Entonces, el débil en la fe tiende a juzgar todo de mundanalidad y tiene una lista larga de prohibiciones porque piensa que absteniéndose de tales prácticas está siendo libre de, entre comillas, como dice en el texto aquí, las cosas del mundo. Pero, ¿qué dice Pablo? A ver, ¿qué dice Pablo? Colosenses 2:20-21 dice, si ustedes murieron con el Mashiach en cuanto a los principios elementales del mundo, esto es un llamado al razonamiento. Si ustedes, estimados hermanos en la fe de las comunidades de Colosas, y todos nosotros los creyentes por extensión, murieron con el Mashiach, está hablando lógico que metafóricamente, ¿verdad? Si como el Mashiach murió en un madero, nosotros hemos muerto en un madero simbólicamente, en cuanto a los principios elementales del mundo. Porque como si vivieran aún en el mundo, y miren que aquí no está hablando del planeta, no está hablando del ecosistema donde vivimos, está hablando de las tradiciones, las formas de vida, los elementos del mundo. Entonces dice, ¿por qué como si vivieran aún en el mundo se someten a ordenanzas? Oigan, pero mire, esto suena como al revés de lo que hemos escuchado regularmente en el mensaje religioso. Miren,
porque como si vivieran en el mundo se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Entonces, miren esta comparación que yo les hago y analicemos esto. El mensaje religioso conservador nos dice que estar fuera del mundo, fuera de los principios elementales del mundo es no toques, no gustes, no uses, no hagas, prohibido, 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 porque es mundanalidad. Pero Pablo nos está diciendo algo al revés. Dice que los principios elementales del mundo son los que dicen no uses, ni gustes, ni toques. Oye, detengámonos un momento a ver esto, analizar esto. Qué extraño, Pablo está hablando al revés de lo que decimos o de lo que se escucha en el mensaje tradicional de la religión institucionalizada basada en dogmas, tradiciones, costumbres, mandamientos de hombres. Esta forma de ascetismo, aquí hay un término que quizás alguno no entienda de qué es eso, ascetismo. Yo debo confesar que la primera vez que escuché esta palabra tuve que ir al diccionario a buscar qué es eso, ascetismo. Ascetismo es una forma de vida que busca tener una apariencia de piedad, una apariencia de persona piadosa. El asceta es una persona que se abstiene. Ascetismo es sinónimo de abstinencia, de dejar de. Es una persona que prefiere vivir en la escasez o en la pobreza, porque considera que ser pobre es más humilde y más santo. El ascetismo se abstiene de participar de cosas que son de placer para la persona humana, que no necesariamente tienen que ver con cosas corruptas, pero la persona que practica el ascetismo de pronto piensa que estar triste es mejor porque es como más humilde, que de pronto alegrarse mucho, participar, disfrutar, es un poco así como cosas del mundo. Entonces por eso es que muchos prohíben ir al teatro, al cine, ver de repente televisión, un programa de humor o algo así, porque no, eso es para los mundanos, estarse riendo es para los mundanos. Bueno, hay gente que puede pensar de esa manera. Estoy poniendo simples ejemplos. Entonces, el ascetismo es eso, abstención. Vivir de una manera austera. Entonces, esta forma de ascetismo y de manera de pensar y vivir produce frecuentemente en el débil en la fe la percepción errónea de tener un nivel más elevado de santidad. Estar más elevado espiritualmente. Entonces, es una percepción mental. No es una realidad, es una percepción de la mentalidad del débil en la fe. Entonces, ellos tienen la percepción de que este tipo de ascetismo o de vida, de abstinencias, les hace tener una elevación. Esto lo veo yo mucho, por ejemplo, en el campo del judaísmo, de esa cosa de que la persona la vean como alguien más elevado y crean un culto a la personalidad. Entonces usted ve a los hombres besándole la mano a un rabino o a los católicos que le besan la mano al papa, porque piensan que hay un nivel, un grado de elevación casi de divinidad en la persona y se termina haciendo un culto a la personalidad por una percepción errónea, porque nadie es más que nadie en este mundo. Los seres humanos somos humanos, no somos divinos. Aunque hay una promesa de que alcanzaremos la naturaleza divina, tal y cual como nuestro maestro Yahushua, pero eso no es ahora, eso es en el reino venidero, en el siglo venidero. Ahora existen sí, ciertamente niveles de espiritualidad, unos más que otros, pero eso no hace a nadie más que nadie. Pero el asceta y el débil en la fe, el conservador, el religioso extremista, pues tiene la percepción de que hay una elevación y por lo tanto muchas veces lo hace ser una persona arrogante y sentirse que tiene la autoridad moral como para juzgar, criticar, corregir, condenar a aquellos otros creyentes que no cumplen con las normas del canon moral y ético establecido por los propios razonamientos de quienes terminan siendo realmente débiles en la fe. No sé si van conmigo en lo que voy diciendo, pero si usted se ha llegado en este momento
a lo que estamos hablando, yo le invito a que luego que terminemos esta exposición, vea de nuevo completo, paso a paso, lo que estamos hablando aquí para que capte mejor las ideas. ¿Sí? Una de las cosas también que caracteriza a los débiles en la fe es que apenas ven algo que les parece como no sé, riesgoso, peligroso, enseguida salen huyendo y ni siquiera terminan de escuchar lo que uno está diciendo. Y lo peor es que no salen solamente huyendo, sino que salen huyendo y comentando y criticando y murmurando y transmitiendo ideas a otros. Entonces, escuche lo que estamos diciendo completo y luego saque sus propias conclusiones. Entonces, de manera que regularmente el débil en la fe piensa que en realidad es muy fuerte en la fe. Miren, leíamos lo que Pablo le dice a los colosenses aquí. Y suena al revés. Andar según los principios elementales del mundo es no uses, ni gustes, ni toques. Pero eso es contrario a lo que dice el mensaje religioso, que es estar apartado del mundo es no uses, ni gustes, ni toques. Entonces, el débil en la fe, como cumple con un canon de autorrequerimientos y normas morales, piensa que en realidad él es un fuerte en la fe, una persona fuerte en la fe, firme. Y hasta tiene un orgullo santo, se siente orgulloso de ser una persona adepta a ese canon de valores. ¿Van conmigo? Muchas veces esto es una percepción, una cosa totalmente no percibida por la persona, involuntaria. Simplemente lo genera. Es una cosa que genera la otra. O sea, ese tipo de normas, usos, costumbres, normas, dogmas y ese canon de valores que la persona practica genera en él ese tipo de personalidad, de conducta. Y usted puede comprobar eso fácilmente entrando a Facebook, por ejemplo, y viendo las cosas que dicen y publican los religiosos en Facebook. ¿Cuántas personas se consideran arrogantes? Van a la publicación de alguien a criticar, a contender, a maldecir, a contradecir, a corregir, etcétera, 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 finalmente a contender. Y todo este pensamiento que estamos transmitiendo hoy dice no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿quién contiende sobre opiniones? El débil en la fe. El débil en la fe es el que genera las contiendas sobre opiniones. No es realmente un fuerte en la fe, no es realmente un maduro en la fe. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Colosenses 2:23. Semejantes prácticas tienen apariencia de sabiduría. Oigan, aquí la palabra clave, apariencia. Semejantes prácticas, esa de no guste, no use, no toques. Semejantes prácticas tienen apariencia de sabiduría. Yo diría apariencia de piedad. Pues se trata de un culto voluntario, de humillación propia y de austeridad para el cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos carnales. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Pablo a los colosenses. Entonces, la palabra clave está aquí, apariencia. El débil en la fe le da mucha importancia a la apariencia. El débil en la fe busca proyectar una apariencia de piedad, una apariencia de sabiduría. Y ahí entran todos los elementos externos que dan la apariencia. Los usos y costumbres que, por ejemplo, usted se para frente a un canal de YouTube que ve a un hombre con un manto puesto en la cabeza, una barba larga. Entonces, usted eso le transmite como una apariencia de sabiduría. Es una imagen, pero es solo apariencia. Se puede tener sabiduría sin tener la barba larga y sin usar un manto de talit judío o de cualquier otro tipo de religión que use ese tipo de coberturas. Miren, dentro del cristianismo evangélico conservador, cuando yo comienzo a ir a la iglesia cristiana, y yo creo que todavía eso sigue siendo así en las iglesias conservadoras, que hoy son menos que antes, la apariencia de alguien que es un sabio o una persona que conoce mucho de la escritura
se medía en base a si usaba saco y corbata. De hecho, era una norma, no podías pasar al púlpito, como se llama en las iglesias, si tú no usabas una corbata y un saco o un pantó. No sé cómo llaman ustedes a eso. Ese tipo de ropa. Usted ve a los testigos de Jehová, por ejemplo, y no mencionó a los grupos religiosos para denigrar ni nada por el estilo, pero estoy simplemente hablando de realidades. Usted ve a los testigos de Jehová cuando salen a la calle a predicar y hasta los niños más chiquitos le ponen corbata, pantó, saco y un maletín para ir a entregar la atalaya. ¿Por qué? Porque eso es una apariencia, es una imagen que proyecta apariencia de sabiduría. Entonces, esto es un culto voluntario. Es importante que entendamos que Pablo está diciendo que lo que hacen los débiles en la fe es un culto voluntario, propio, particular. Nadie se los impone. O sea, no nadie. Si hay quien se los impone, las instituciones religiosas. Pero la escritura, pues no le impone eso. No son mandamientos bíblicos. Esa persona está practicando ascetismo voluntario, un culto voluntario de humillación propia, de austeridad para el cuerpo. Eso es ascetismo, humillación propia y austeridad para el cuerpo. Esa gente que le gusta hablar de que ayunan no sé cuántos días. Entonces, humillación propia y austeridad para el cuerpo. Oigan, pero mira, aquí lo puse en rojito. Pablo lo está diciendo, no yo. Pero no tiene ningún valor contra los apetitos carnales. Apetitos carnales es lo que la Biblia llama carne, pasiones de la carne, deseos pecaminosos de la carne. Oigan lo que está diciendo Pablo, oigamos lo que está diciendo Pablo. El ascetismo no tiene poder sobre los apetitos carnales. Solo es un cumplimiento de requerimientos que usted se ha autoimpuesto, que no se los está exigiendo la escritura. Es usted el que se puso esa cantidad de reglas, normas, usos y costumbres, o se lo impuso su grupo religioso, el dogma de su grupo religioso. Pero eso no le va a librar a usted de cometer cualquier pecado que venga por los apetitos de la carne. Por más largo que use la ropa, por más barba larga, por más lo que quiera, que le dé apariencia de piedad o de sabiduría, eso no le va a librar a la hora de la tentación. ¿Sí? Romanos 14:10 dice, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. Entonces, luego de analizar todas estas cosas, nos damos cuenta que una de las cosas que hacían los débiles en la fe era juzgar a su hermano. ¿Quién va a querer recibir en una comunidad de fe a alguien que le gusta señalar, juzgar, condenar? Por eso Pablo les dice, reciban a los débiles en la fe, reciban al débil en la fe. Son personas incómodas los débiles en la fe. Y a ellos se les dice, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí parece que Pablo está haciendo un llamado a las dos partes. Al débil en la fe que juzga y al otro que menosprecia al débil en la fe. Cuando yo hablo de la religión institucionalizada, cuando yo hablo de los religiosos, no es por menospreciar a las personas. Yo aclaro que aquí yo no voy en contra de las personas, yo voy en contra de los conceptos, de las ideas, de las doctrinas. Entonces, al débil en la fe le dice Pablo, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Y al que no es débil en la fe le dice, ¿y tú por qué menosprecias a tu hermano? ¿Y qué termina resumiendo? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. Todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. Esa es mi conclusión. Por eso es que siempre por ahí estoy diciendo en las redes sociales y todas partes que el resumen de toda discusión, de todo debate, de toda controversia es todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh y daremos cuenta cada uno de lo que hayamos hecho, dicho en este plano terrenal. Sea bueno o sea malo. Romanos 14:13 dice, así que no nos juzguemos más unos a otros. Si todos estamos conscientes de que hay un juez, uno solo, y que a ese le daremos todos cuentas, entonces sería suficiente para dejar de juzgarnos unos a otros. Determinen no ponerle impedimento u obstáculo al hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo que deberíamos hacer.
Dejar de ponerle impedimento, obstáculos al hermano. Los líderes religiosos que enseñan el ascetismo ponen impedimentos y obstáculos en el camino de la gente que comienza en el camino de la fe, con tantas prohibiciones, normas de usos y costumbres, mandamientos de hombres. Romanos 14:14 dice, yo sé, oigan lo que dice Pablo, no lo digo yo, pero yo me uno a las palabras de Pablo. Yo sé y estoy persuadido en el Maestro, o sea, tengo fe, seguridad, de que yo estoy convencido y seguro en el Maestro Yahushua de que nada es contaminado por sí mismo. La Reina Valera dice, nada es inmundo de por sí. Vuelvo y repito, no estamos hablando de lo que Yahweh llama inmundo, ¿sí? Cuando Pablo dice nada es inmundo en sí, se está refiriendo a cosas que la Escritura, que Yahweh en la Torah no determina como inmundo. Lo que Yahweh llama inmundo, inmundo es. Aquí no estamos discutiendo los preceptos y la opinión de Yahweh, estamos discutiendo las opiniones de los hombres. Entonces Pablo dice que fuera de lo que Yahweh llama inmundo, nada es inmundo, nada está contaminado en sí mismo. Por ejemplo, la música. Nada es inmundo en sí mismo. La música es música. Quien corrompe la música son los hombres sobre todo las letras, los mensajes que ponen en la música. Algunos incluso ritmos, y ni siquiera los ritmos, sino la forma de bailar esos ritmos. Como el tan famoso perreo que lleva no sé cuántos años ya de moda en este mundo. Con el tema del género del reggaetón y sus variantes. ¿Sí? Pero la música no es contaminada, no es impura. Pero para el que es débil en la fe, está contaminado. Dice, pero para aquel que estima que algo es contaminado, para él sí lo es. Aquí es importante que consideremos esto que está diciendo Pablo, muy, muy, muy importante. Para el que considera que algo es inmundo o está contaminado, para él sí lo está, para él sí es inmundo, para él. Él ha establecido un canon en su cabeza, en sus pensamientos, su propio canon moral. Desde la pechita, Romanos 14:14 dice así, porque yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí mismo, pero para el que considera que algo es inmundo, para él solamente es inmundo. Oigan esto, estimados hermanos, yo digo esta cosa con el mejor deseo de abrir los ojos en el amor del Maestro, a dejar de lado tanta religiosidad y lo que es este tipo de cosas que generan controversia. Miren, si usted cree que algo es pecado, o es inmundo, es impropio, está prohibido por su propio código moral, cuando usted no encuentra un texto bíblico que diga explícitamente que eso es pecado, está prohibido, usted está estableciendo un código moral para usted, no puede aplicar ese código para las demás personas. Si usted considera que tomar café es pecado, como muchos religiosos consideran, bueno, ese es un asunto para usted. Si usted toma café, peca cuando usted ha establecido en su propia mente que el café está contaminado, que tomar café es pecado. Entonces usted no puede violar su propio razonamiento, su propia conciencia y tomar café a escondidas. Y yo conozco gente que creen que tomar café es pecado, pero toman café escondido de sus líderes religiosos. Entonces díganme ustedes, ¿a quién le estamos nosotros guardando reverencia cuando hacemos eso? ¿Es un culto a Yahweh o es un culto a la personalidad de los líderes religiosos? Si usted cree que tomar café es pecado y toma café escondida, entonces usted no está consciente de lo que está haciendo, usted está pecando contra su propia conciencia. Y así cosas como esas, cualquier cosa que a usted se le ocurra que es pecado. Díganme ustedes de dónde dice la Biblia que tomar café es pecado, por ejemplo. Y como eso, hay muchas cosas que en los grupos religiosos y en la mente de los religiosos están prohibidas. Para él está contaminado, para él es inmundo, solo para él. El problema es que ellos no se limitan
Él no se limita, el débil en la fe no se limita a que eso es para él prohibido, sino que quiere prohibírselo a todo el mundo, y como todo el mundo no cumple su prohibición, entonces juzgan, critican, condenan. En este texto de Romanos 14 y de Colosenses que hemos estado leyendo, Pablo establece lo que yo he llamado precepto o mandamiento de conciencia. Esto quiere decir una regla de fe establecida por el razonamiento del individuo que juzga de pecaminoso algo que no establece así la Escritura, pero que su propio juicio lo establece como pecado para sí mismo. Aquí es importante decir que esto no aplica para el resto de creyentes, pero regularmente el débil en la fe no puede comprender este principio y lo utiliza principalmente para juzgar a los demás. Finalmente, mis estimados hermanos y amigos, por un lado tenemos a los débiles en la fe que acostumbran a juzgar y condenar a los hermanos, y por otro lado los fuertes en la fe que regularmente caen en menospreciar al débil en la fe. Vamos a ver los textos finales que nos depara este estudio. Textos finales. Romanos 14, 19. Así que busquemos lo que promueve la paz y la edificación mutua. Esto pareciera que lo saltamos, no sé. Busquemos, promovamos la paz y la edificación mutua. Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Elohim por lo que comes. A la verdad, todas las cosas son limpias. No lo estoy diciendo yo. Y vuelvo y repito, todas las cosas son limpias. Todas las cosas que no están establecidas como impuras por Yahweh. Todas las cosas son limpias. Pero lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Aquí está entonces haciendo un llamado al que entiende que hay cosas que no están prohibidas. Por ejemplo, yo voy a la casa de unos hermanos que se autoimpusieron ser vegetarianos porque creen que eso es mayor santidad. Entonces, yo no voy a ir a la casa de ellos, ¿verdad?, a comerme un plato o una parrilla, un asado de carne, porque, bueno, estoy generando una controversia con ellos. No destruyas la obra de Elohim por lo que comes. Busquemos la paz y la edificación mutua. Delante de esos hermanos vegetarianos no comeré carne para estar en armonía. No significa que voy a decir ahora que comer carne es pecado, pero respetaré cuando esté con ellos, sobre todo en su casa, de no hacerlo. Ahora, si vienen a mi casa, ya es una cosa distinta. Son ellos los que tienen que respetar mi manera de hacer dentro de mi casa. Romanos 14, 21 dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. O sea, si es que estamos hablando de los débiles en la fe. Si una persona tropieza porque ve a otro comiendo carne, bebiendo vino o cosas como estas, si tropieza por eso, es un débil en la fe. Si eso lo hace tropezar, está demostrando ser débil en la fe. Si yo me tomo una copa de vino y algún creyente cree que estoy pecando y se escandaliza y por eso tropieza, primero está haciendo mal porque está poniendo los ojos en mí. Y segundo, está juzgando algo que la Biblia no prohíbe. Beber vino o bebidas alcohólicas no está prohibido. La Biblia lo que prohíbe es la embriaguez. Esto lo he visto muchísimas veces. Y cuando una persona se escandaliza o lleva al extremo de llamar borrachera a tomarse una copa de vino, entonces está demostrando que es un débil en la fe. Romanos 14, 22 dice, la convicción que tú tienes, guárdatela para ti mismo delante de Elohim. Feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, es feliz lo que las Biblias como Reina Valera llaman bienaventurado. Aquella persona que, por ejemplo, volviendo al tema del café, cuando se toma una taza de café, luego no se siente culpable. Hoy, ¿será que pequé? Feliz el que se toma una taza de café y no tiene prejuicio o se siente luego culpable porque se tomó una taza de café. Eso es lo que trata de decir aquí. Esto es un ejemplo de lo que estoy dando. Feliz el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Romanos 14, 23 dice, en cambio, el que come con duda, el que se toma su taza de café dudando, es culpable. Mejor no te tomes la taza de café, mi hermano, si vas a tomártela dudando, creyendo que estás pecando. Mejor no te tomes la copa de vino, mejor no te tomes la cerveza. Si crees que vas a pecar, no lo hagas. Tu mente es débil. No estás seguro, estás dudando, eres débil.
No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice Pablo. ¿Por qué eres débil? Porque no actúas con convicción. Y todo lo que no proviene de una convicción es pecado. La Reina Valera dice, todo lo que no proviene de fe, fe es convicción, seguridad, confianza. Todo lo que no se hace con confianza es pecado. Oigan, entonces tomarse una taza de café dudando de si está permitido o no, lo hace culpable de pecado. Pecado contra un precepto de conciencia que hemos establecido. Entonces, terminamos diciendo, comprender quién es débil en la fe y cómo tratarlo para habitar juntos en armonía. Estos son pensamientos finales. Inciso A, comprender quién es débil en la fe y cómo tratarlo para habitar juntos en armonía. Lo ideal sería habitar juntos en armonía, débiles y no débiles en la fe. No contender sobre opiniones con el débil en la fe. ¿Usted cree que tomarse una cerveza es pecado? Está bien. Como usted piense para usted. Yo no voy a discutir nada de eso. Tomarse una cerveza para usted es pecado, no se tome ninguna cerveza. Tomarse una copa de vino es pecado, no se tome una copa de vino usted. Tomar café es pecado, no tome café, por favor. Pero a mí no me imponga su criterio, a mí no me imponga su opinión. Y no me trate de llevar a la contienda sobre esas cosas en base a opiniones personales. La otra idea es no menospreciar al débil en la fe, no juzgar al hermano. Los débiles en la fe no deben juzgar a los que no son débiles en la fe. Los que no son débiles en la fe no deben menospreciar al débil en la fe. Y no poner tropiezo u ocasión de caer ninguno al otro. Pues, es el entendimiento que aquí en Casa de Restauración tenemos sobre quiénes son los débiles en la fe. Gracias a los que se han mantenido con nosotros aquí, escuchando, y sus comentarios positivos, respetuosos, serán bienvenidos. Algo que aporte valor a lo que hemos dicho será bienvenido. No estamos aquí para contender, no estamos interesados en contender con nadie. Nosotros exponemos lo que pensamos, lo que entendemos, respetamos tanto a débiles como no débiles en la fe. Y así llegamos al final de este estudio bíblico, invitando para el próximo Shabbat y hasta la próxima ocasión. Paz y bendiciones para todos.